Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial, la primera de este año 2022, en el que estamos con el equipo habitual, al completo, don Carlos Pajares. Un saludo, don Carlos, feliz año. Un saludo, feliz año. Y don Aurelio Sastre, lo mismo, un saludo, feliz año. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, podíamos empezar donde ayer, y nosotros estamos obligados pues, a vivir con optimismo, aunque a veces los datos no nos hacen serlo, pero en el fondo de nuestro ser sí somos optimistas, porque creo que es una forma de enfrentar la vida mucho más positivo, aunque también somos realistas. Y la verdad es que los datos, la gestión económica que se está haciendo a nivel mundial, pero sobre todo a nivel de España, es realmente mala, por no exagerar y decir catastrófica. Tengo aquí unos datos, un dato que me ha llamado la atención y que se ve cómo la publicidad, la propaganda envuelve todo. El 85% de las ayudas de la SEPI siguen aún sin concederse, a medio año de que venzan, de que ya no se puedan dar. Los 1.500 millones concedidos, solo el 28% de lo solicitado se ha pagado. El fondo estaba dotado, quiero decir, con 10.000 millones y solo se han dado 1.500. Me he expresado mal. Por lo tanto, tienen ahora 8.493,17 millones sin gastar. Yo tengo una reflexión particular, aunque no sé cuáles son limitados, que no tienen dinero y que así se ahorran. Vamos, esto es una idea mía. O por el contrario, que son tan malos gestores que son incapaces de gastarlo. Claro, habría que ver a quién se ha dado, porque de aquí está parte que se dio a Europa, a Iberia, a Prusultra, yo no sé si alguna discoteca, en fin, realmente es muy curioso todo. Pero de los 10.000 millones que ya se vendieron, que se iban a dar, a poco menos de 6 meses para que venzan, solo se han pagado 8.493. Don Carlos Pajares. Dice usted, a mí lo que más me preocupa y lo más posiblemente no más cercano es que sea una mezcla de las dos cosas, que no hay dinero ni capacidad para gestionarlo. O sea, eso es lo más triste de todo. Como todo, lo que va haciendo este gobierno es una huida hacia adelante, es vender humo, y vamos de noticia supuestamente buena y positiva a otra noticia supuestamente buena y positiva. Se va desmontando la primera, pero va apareciendo una segunda, y así vamos trampeando a nivel económico, vendiendo humo y dando o queriendo dar a entender que la situación va mejor. Lo que sí hay que reconocer es que este gobierno lo que hace relativamente bien es vender y venderse con una idea de que la situación económica va mejorando y somos casi, uno oye a nuestra vicepresidenta económica o a nuestro presidente del gobierno y da la sensación de que España es el motor de la locomotora europea y casi mundial, cuando la realidad de la realidad es que vamos en el furgón de cola y los que van delante preocupados porque les vamos retrasando y vamos tirando hacia atrás. En definitiva, humo y mala gestión. Y ya veremos, que va a ser lo más calamitoso de este asunto, es saber qué pasa con los famosísimos fondos Next Generation que vienen de Europa, que me imagino que va a pasar algo parecido. Bien, don Aurelio, ¿qué le parece esta noticia? Bueno, aquí sí, lo que usted dice, se da esa doble situación, ¿no? De una parte es que no hay mucho dinero para dar, pero bueno, lo poco que hay no se gestiona. Y eso lo dicen ellos. Yo recuerdo aquí mismo en Cantabria, aquellos 50 millones que había para distribuir entre los sectores que habían resultado más afectados por la pandemia. De aquellos 50 millones, pues lo limitaron a unos pocos CENAES, digamos, epígrafes de actividad, a muy pocos. Y cuando en la COE y en estas organizaciones sindicales hablan con el gobierno intentando que ampliasen ese número de establecimientos y de actividades que habían sido afectadas, que lo ampliasen como tributarios de fondos, resulta que el gobierno les dice, yo diría que sin darles ningún apuro, dicen que es que no pueden ampliarlo porque no tienen capacidad, o sea, funcionarios, para gestionar esos fondos
si se trata de un número muy amplio de solicitantes. Cuando además les ofrecen, hombre, pues nosotros les ayudamos a gestionarlo, ellos dicen que no. Es decir, que prefieren devolver el dinero antes que gestionar. Pero es que esto nos está pasando ya también con fondos europeos, donde no se gestiona poco más, no sé, del 25%, se devuelve el dinero por esa incapacidad para proyectos y para gestionarlo. Y en la situación que estamos, pues es muy lamentable. Hace falta una mayor productividad, yo creo que también en los gobiernos. Y vamos con un problema capital que yo creo que ya empieza a ser un problema doméstico de primera dimensión, que es la inflación que está comiendo a los hogares. Es verdad que con poca repercusión, yo creo, en los medios, que están centrados en otras cuestiones, porque a mí me parece que es una bomba de relojería. En unos salarios de por sí, que son más bien bajos en España, llegar a fin de mes empieza a ser milagroso. Milagroso. Eso tiene dos repercusiones. En primer lugar, bueno, el sufrimiento de la gente y una mala alimentación o deficiente alimentación. Segundo punto, una caída del consumo. Tercer punto, en los créditos que pueda haber de consumo, un aumento de la morosidad en sus créditos de consumo. Bien, yo creo que este es un problema que empieza a ser ya acuciante, aunque los medios lo tapan, ¿no? Los medios lo tapan, lo hablan, pero no profundizan, ¿no? Porque los medios son ahora mismo, en general, hablan al dictado de algunas multinacionales, de algunos intereses. Luego hablaremos de todo ello. A mí me parece esto realmente muy grave, porque hay cada vez gente y amigos que me dicen, oye, que es que no llego a fin de mes, que yo estaba acostumbrado a comer esto y esto, y ahora, etcétera. Es decir, entre la subida de los productos gasísticos, combustibles, alimentación, las próximas subidas de impuestos, estos señores no nos quieren hacer felices, lo que nos quieren es tener tristes y secuestrados, pero eso lo hablaremos luego, don Aurelio. Bueno, ese yo creo que es un gravísimo problema. Tal como se está desarrollando la situación económica, es evidente que está cayendo de una manera espectacular el poder adquisitivo de la gente y sobre todo de empresas, de autónomos y tal, pero sobre todo de salarios, ¿no? Un 6,7% de inflación en este mes pasado es una auténtica barbaridad. Es decir, equivale a ver, porque además como se trata en productos de consumo, productos básicos, pues resulta que equivale a haber reducido sus ingresos en esa misma proporción. Es una inflación inasumible y además no es una inflación que surge pues porque haya aumentado el consumo, sino que se produce en una situación de descenso del consumo, lo cual demuestra un estancamiento notable que además estamos viendo en la situación del PIB, cuando estamos hablando de cómo se crea, cómo se genera empleo, lo lógico sería que nuestro Producto Interior Bruto aumentara. Bueno, pues resulta que no. Se habla de creación de empleo, pero el Producto Interior Bruto disminuye. ¿Qué tipo de empleo se está creando? Se ha creado, claro, se ha recuperado el empleo que se había perdido, pero claro, ¿qué tipo de empleo? ¿Qué salario? Sí. Estamos en lo que dicen, ¿no? En la mentira, en el triunfalismo, en maquillar datos. Pero bueno, yo creo que esto cada vez llega menos a la sociedad. La sociedad está viviendo la realidad, que es muy cruda, y todo esto que se dice son, pues, yo diría que argumentos de malos vendedores, pero que ya no cala en la sociedad. La sociedad está, yo creo que hay un gran desánimo en todos los órdenes, y es que no se espera nada de este gobierno, ni siquiera un mínimo de transparencia a la hora de hablar de la situación, ¿no? Don Carlos. Bueno, yo quería hacer una puntualización sobre el tema de la recuperación del empleo. Es cierto que la ministra de Economía dice, y la de Trabajo, que estamos en los mismos índices que antes de la pandemia, pero todavía quedan más de 100.000 personas en ERTE, con lo cual el neteado es todavía, yo creo, negativo. Sí. Pero bueno, lo que usted decía, yo quería hacer alguna reflexión. La primera, es curioso, en los países, como decía don Aurelio, los países muy ricos donde la economía funciona, es cierto que se produce una inflación, pero es una inflación generalmente que se mueve en un solo dígito
o en cifras porcentuales que no llegan ni siquiera a un solo dígito, a un entero, perdón. Sin embargo, los países pobres, de los más pobres, es donde vemos curiosamente que la inflación se descabalga. Yo creo que lo hemos visto todos en la televisión y alguna fotografía de esos señores que van con unos fajos gigantes de billetes para comprar la comida del día o hacer pequeñas transacciones comerciales. O sea, generalmente las hiperinflaciones están relacionadas con los países pobres o los países en vías de desarrollo mal gestionados, muy mal gestionados. Bueno, salvo la situación de Estados Unidos, que hay una crisis que no está transmitiéndose, porque si lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos, perdone la interrupción, estuviera otro presidente que no fuera Biden, que ha sido puesto por los medios y por los poderes, hoy la prensa estaría hablando de Estados Unidos a toda hora, pero la crisis de Estados Unidos, Biden puede salir por la ventana en cualquier momento, puede pasar cualquier cosa, porque la inflación allí es serio, y la crisis económica generada por esa inflación y por una gestión muy negativa que haya realizado Biden, menos mal que los estados republicanos lo han salvado de la pandemia, está siendo tremendo, don Carlos. Era una salvedad, era una salvedad. Luego, otra cuestión que hablaba de los salarios. Vamos a ver, yo quería hacer otra puntualización. Sí. Efectivamente, el salario que percibe un trabajador en España es bajo, muy bajo. Pero, sin embargo, el coste salarial en España son muy altos. Porque aquí tenemos una gran losa que vivimos desde que nos levantamos casi por respirar, nos cobran impuestos. O sea, un señor que su coste salarial son 2.000 euros o más de 2.000 euros al mes, apenas sí recibe 1.000. El resto se lo lleva el Estado vía seguridad social, impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, vivimos, que esa es una de las razones también de esta inflación que estamos viviendo, es la subida de impuestos promovida por el propio gobierno. Sí es cierto que hay una parte de la inflación que viene, obviamente, y eso lo conocemos todo, y la están viviendo en nuestros países, los otros países europeos, pero la inflación en España, que es la más alta de Europa, hay una parte, ese diferencial viene también sujeto por una mala gestión, sobre todo de la vía impositiva y de los gastos del Estado, que están siendo tremendos. Ahora, además, vamos a ver qué hace este gobierno, que ha presentado y aprobado unos presupuestos del Estado en base a unos datos económicos con una inflación muy inferior, curiosamente, a la que está surgiendo, a la que estamos teniendo. Vamos a ver cómo hacen todo esto, a ver qué nuevo conejo sacan de la chistera para que nos olvidemos de estos datos tan tremendamente malos. Posiblemente dejar anuladas muchas partidas que ya lo han hecho el anterior presupuesto. Es decir, esto lo han vendido como humo, pero luego pues un porcentaje muy importante de las inversiones no se realizan y a otra cosa. De lo que Cantabria seguramente será una de las más perjudicadas. Bueno, eso téngalo usted por seguro. Vamos a hablar del tema de la energía, del esperpento. Por un lado, el esperpento de la Unión Europea, que está perdido la brújula. Es decir, ha estado años y años criticando la energía nuclear y ahora el gas, incluso el carbón. Pero de repente la necesidad aprieta. Y ahí se ve cómo se coge el relativismo y se dice, es energía verde, la energía nuclear y el gas. Yo digo que eso se tenía que haber admitido antes, no porque fuera verde, porque es de sentido común, porque la energía nuclear no es verde, porque tiene residuos, y el gas también. Pero no por ahí, sino porque eso nunca se debiera de haber cuestionado. Entonces se sacan una mentira tras otra mentira, es la práctica del relativismo. Y sale el país que peor lo está pasando, que es España, y dice, eso es un retraso, es decir, oiga, pero si es que España tendría que tener 3 o 4 centrales nucleares y no haber cerrado todas las de ciclo de carbón, que quedan, me parece, 2, que ahora están a plena producción, sobre todo cuando hemos tenido estos días atrás estos pantanos barométricos, que no se movía un molino, y eso sucede muchas veces al año. Bien, luego, por un lado, el relativismo de la Unión Europea, pero bueno, de alguna manera rectificado, y estos señores de España que van de listos y que ideológicamente van contra la realidad. Es una cosa tremenda, ellos son los más sabios del universo, pero ellos saben que ni con desgraciadamente, ni con los molinos, ni con la energía del sol podemos vivir, es decir, hay que tener otros. Es verdad que podemos llegar en algunos momentos a tasas importantes, pues cuando se produce en verano mucha energía por parte de las placas solares, de las grandes centrales de placas solares, o cuando hay mucho viento, pero son momentos
puntuales. En invierno eso es imposible. Bueno, don Aurelio, esto es ya la cuadratura del círculo, ¿no? Sí, sí, eso hay que unirlo un poco a lo que estaba diciendo yo. Cuando don Carlos decía, nada más puntualizar eso, y entró un poco con el tema de la energía, era que efectivamente los países pobres son donde se dispara la inflación sin un aumento, sin que el mercado, sin que sea una razón de mercado, ¿no? Donde un mayor consumo pues genera una mayor inflación. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, la inflación sí que puede decirse que es puramente coyuntural, mientras que en España se está haciendo totalmente ya estructural. Es coyuntural pues porque después de la pandemia ha habido poca producción de productos, no había suficiente abastecimiento, ha habido que reponer productos en todos los puntos, en todos los lugares de venta de esos productos, y eso ha hecho que haya una subida, pero esa subida se reconducirá. En España no se da esa circunstancia. En España hay menos consumo y en cambio hay una subida de precios, ¿no? Eso es. En cuanto estamos con el tema de la energía. Yo recuerdo que ya hace, pues quizás 10 años o más, nosotros ya hablábamos en la COPE del mix energético. Hablábamos, yo creo que no había un día que no hablásemos de eso. Y es que este tema es recurrente. Esto es de sentido común. Esto es lo mismo que surge con lo del modelo productivo. Y es que nos pasamos la vida hablando de los mismos temas, pero no se resuelve ninguno. Ni se resuelve el problema del mix energético para tener una energía suficiente y barata, y además que nos la proporcionemos nosotros mismos. Bueno, ni se resuelve nada relacionado con el nuevo modelo productivo que seguimos viviendo, de la construcción, del turismo y tal. O sea, no se resuelve ninguna de esas ideas. Entonces, la energía, efectivamente, hoy se ha visto que es un problema que empieza a ser ya importante, internacional, y se está hablando de crear nuevas centrales nucleares, hasta el punto de la medida que han tomado la Unión Europea de declarar como verdes la nuclear y el gas, lo cual es una adaptación, digamos, un poco de la realidad. Es un poco forzada, pero bueno, había que buscar... No se podía decir, ¿no? Es que no podemos hacer otra solución. Claro, eso sería lo de una mente normal, pero prefieren seguir en la mentira. En la mentira, ¿no? En lo que decir, lo que era amarillo hay que hacerlo verde. Exacto, y sí. Entonces han hecho esto y España se opone. Claro, yo no sé qué significado tiene la oposición de España en ese tema. Es que aquí no vamos a seguir con el paso cambiado. Francia ahora va a hacer, han puesto en marcha proyectos de energía nuclear, de pequeñas centrales, que parece ser que le va... Pero claro, Francia tiene una tradición muy importante en energía nuclear. Las inversiones que pueden hacer en Francia son muy superiores a las nuestras, porque hacer nuevas centrales, los costos creo que son importantísimos, son muy elevados. Pero aquí también hay una cosa que podemos hacer, y es no dejar morir las que tenemos. O sea, reactivar las centrales que tenemos, dejarlas... Y las hidrológicas, en fin, y además al mismo tiempo seguir trabajando en nuevos proyectos, porque cuando Europa se plantea esto de dar este sentido a la energía nuclear, ya en un sentido de energía verde, pues quiere decir que va a haber mucho dinero para esos proyectos. Pues España debería estar en esa onda y no querer ahora enmendar la plana al resto del mundo, ¿no? Don Carlos. Bueno, cuando se habla de transición energética, se habla de un proceso que lleva tiempo. Y desde luego lo que uno no puede pretender es cerrar ciertas fórmulas de generar energía de una manera inmediata y a base, ¿qué es lo que se lleva en este país? Que es a base de decreto. A partir de tal fecha desaparece, porque yo lo digo y porque lo pongo en un real decreto. Pero la realidad es muchísimo más contumaz en este caso. O sea, ellos son contumaces porque siguen, dale que dale, cayendo en el mismo error. Tú en base a decreto no puedes cambiar la forma de producir energía en un país y se tiene que hacer de manera transitoria y con tiempo. Y es cierto que al final el sentido común se termina imponiendo. Las grandes potencias que están resurgiendo económicamente tienen energía barata y una de las partes importantes con la que la están obteniendo es en base a la energía nuclear, que no es, efectivamente, no es una energía verde, no es una energía limpia, pero sí es más limpia que otras energías que estamos utilizando ahora mismo. Y lo que sí necesitamos es energía barata, automáticamente, que se genere de una manera rápida
Y en ese sentido, como usted bien dice, el mix energético del que se viene hablando durante todos estos años no ha cambiado prácticamente para nada. La generación de energías limpias en España son prácticamente residuales y no hemos conseguido hacer un cambio, todavía una transición. Nos pilla una situación de crisis económica y nos pilla una situación de crisis económica en la que España, a diferencia de otros países, como usted bien dice, Francia, en Francia son 50 y tantas centrales nucleares, reactores nucleares, no centrales nucleares que tienen, y van a hacer más. Al final les estamos comprando a ellos la energía eléctrica, la están vendiendo al resto de Europa y nosotros la estamos pagando tan cara, la energía nuclear, que a los franceses le cuesta poco producirla, como lo que nos costaría a nosotros hacerla de la manera menos eficiente. Antes de ir al último tema de hoy, es que, por ejemplo, en la energía, las centrales de carbón, hace 5 o 6 años gastaron mucho dinero para, a través de unos sistemas muy complicados, disminuían muchísimo, vamos, muchísimo, en un 90%. Es decir, una inversión para muchos años. Y de repente llega este gobierno y se han cerrado varias, no sé si 2 o 3 ya se han cerrado. Pero es que no es solo lo que eso sucede, que no se aporta a la red, después de haberse gastado muchos millones de euros, en reformarlas, mejorarlas, etc., sino que han arrasado esos pueblos. Pueblos que algunos los conozco yo, con 8.000, 7.000 habitantes, que vivían todos muy bien, unas comarcas arrasadas, sin alternativas, es decir, han entrado como el caballo de Atila. Esto no lo hacen nada más que mentes demagógicas, de gente que no tiene ni idea, que le importa el bienestar de la gente un pimiento, que su carga ideológica no les lleva a consentir el bien común, porque si no, en centrales que se habían gastado tantos dinero, oiga, que para eso era, para evitar las contaminaciones, que hoy hay sistemas para casi todo, pues se mantienen, se siguen perfeccionando, como ha hecho Alemania, que incluso ha puesto en marcha alguna más. Pues no, aquí somos más papistas que el Papa don Aurelio. Brevemente, y remate, porque vamos con otro tema ya final. No, efectivamente, es cierto, ¿no? Yo creo que aquí la carga ideológica y el sectarismo pues nos impide avanzar prácticamente en todos los órdenes. Es decir, no se, yo creo, es un problema de base. No se trabaja para el pueblo. No. Usted está viendo ahora, por ejemplo, lo que decía don Carlos, ¿no? El tema de impuestos, lo que se está haciendo, y está viendo que se quiere recaudar por todas partes, y se inventan nuevas fórmulas que se quieren disfrazar de no sé qué, pero lo cierto es que va a suponer costos importantes. Ahora, por ejemplo, una cosa gravísima para todos los ciudadanos es el cobro por las autovías. Es decir, sí, ahora parece que tienen miedo. Para moverse de aquí a Torrelavega hay que pagar. Para moverse de aquí a Bilbao hay que pagar. Esto es una auténtica barbaridad. No puede, mientras a lo mejor se está dilapidando dinero por otras zonas, ¿no? Por tanto, creo que efectivamente no se trabaja para el pueblo, y el problema es que hay una desazón importante en el pueblo, de tal manera que se está haciendo acrítico. Es decir, está pasando todo esto y la gente ya lo admite. Yo no sé si es que quizás ya tienen esa idea derrotista, de decir, bueno, es igual, estos no van a volver a salir. Bueno, a lo mejor es algo de aunque eso. Pero se está produciendo un hecho, un hecho que algunos sociólogos están en el tema, pero esto no es de España, tampoco sería justo, es volver loca a la sociedad. Es decir, un trastorno general, la pérdida del sentido común. Habla en su último libro, que les recomiendo, Juan Manuel de Prada, que habla mucho de sociología. No es prácticamente político, es sociología, pero sentido común puro, habla de esto. Es decir, trastornar a la gente. Se la está trastornando con esta pandemia. Precisamente nos da pie para entrar. La gestión de la pandemia ha sido el desastre mundial mayor de la historia. Decía esta semana pasada una de las mentes más importantes, pero que no lo verán los periódicos nacionales, dice, esto es, aparte de la pandemia, es una pandemia de miedo. Es decir, hablo las mentes, las inversiones, unos trastornos que veremos a muchos años a base de mentiras a toda máquina. Es decir, lo que fue un grave problema al principio, en vez de abordarle con medicina preventiva, con unos centros de salud, se han tirado 2 años mirando
a las vacunas. Nada más que había vacunas. La medicina preventiva ha ido. Y luego a nivel de inversiones, etcétera, ellos mismos han creado el desazón. Y entonces cuando las compañías aéreas empezaban a subir en vuelos, sacaban un tema y empezaban a exagerar. Cuando víamos el tema, es decir, esto que es mundial, es verdad que en algunos países menos que en otros, es un desastre y cada vez estoy más convencido que esto es un reseteo. Que aquí hay muchas cosas. ¿Por qué digo que es un reseteo? Porque si no se permitiría todo tipo de opinión, aunque fueran descabelladas. No. Y cuando no se permite todo eso, me levanta mucho la duda. Don Aurelio y don Carlos. Bueno, efectivamente... A nivel mundial, nos referimos a nivel mundial. Sí, es un proceso que se está dando en todo el mundo, pero en unos países, lógicamente, según la situación de cada país y según los gobiernos que en cada momento hay en cada país, pues se vive de una manera más dramática que en otros. La gestión de la pandemia ha sido un verdadero desastre, todo lo han fiado a las vacunas, cuando hay otras muchas medidas. Creo que todo esto pues se debería haber gestionado mucho más. La actuación de las sociedades médicas, de ir unificando criterios, porque hoy mismo estamos viendo que en España 17 comunidades y 17 formas de tratar la pandemia. Pues no, supongo que lo que habrá es una fórmula que será la mejor y esa es la que deberían adoptar todas las comunidades y no cada uno tomando medidas restrictivas de una manera o de otra, pero luego se ve el resultado. Estamos como al principio, don Gervasio. Es que después de 2 años... Con una carga de mentiras a bordo, claro, que la gente ha tragado. Y con pasos erráticos, hoy esto, mañana otra cosa. Se habla de, pues esto, cuando hablamos de estas cosas, de, bueno, pues esto se va a resolver con la vacuna, pero luego no se ha resuelto. Luego nos sacamos argumentos, pues yo diría, de marketing. Bueno, es que esto no evita el contagio, pero esto es mundial, pero evita la enfermedad. Bueno, estos son argumentos que los vendedores utilizan y bueno, puede servir para salir del paso, pero la realidad es que estamos todavía en una situación muy precaria y que al final, ¿cómo se resolverá? Pues como se resuelven, como dice un amigo nuestro, muy amigo suyo, también el amigo Campos, dice, nunca llovió que no escampó, ¿no? Pues, o sea, don Carlos, esto todo tiene una consecuencia en el sistema económico, es decir, no hay peor cosa en el sistema económico que tener miedo. Entonces, usted tendríamos ahora nosotros 3 millones de euros para hacer una inversión, podríamos poner algún negocio nosotros, seguro, pero no, diríamos, no, vamos a dejarlos tranquilos y vamos a dedicarnos a hacer alguna obra importante para los demás, social, porque no están las cosas para invertir y crear 100 puestos de trabajo. Bueno, pues esto es lo que está pasando, pero esto lo están generando los dirigentes mundiales, que son los más incompetentes de la historia de la humanidad, o los más, contaminados económicamente por intereses que desconocemos. Porque esto, yo tengo que ser sincero, no es una cuestión de España, estoy riendo a la prensa internacional y es horroroso las locuras que se están haciendo. Y a la gente la tienen totalmente trastocada. Luego esto no quiero cargar culpas solo sobre unos y me gustaría ser justo. Don Carlos. Hay otro refrán español que dice a río revuelto ganancia de pescadores. Y lo cierto es que aquí hay muchos pescadores, como usted bien dice, cada uno además con expectativas distintas, pero cada uno con ganas de ganar en este río revuelto lo más posible. Se está viendo a nivel mundial, usted lo decía, no existen líderes solventes, mire usted donde mire. Si uno se retrotrae, y no habría más que ver nuestros programas antes de que empezara la pandemia, o sea, la situación era calamitosa en España, a nivel europeo y a nivel mundial. O sea, todos veíamos con preocupación, se hablaba de cambio económico, incluso algún, como usted bien dice, sociólogo o historiador o economicista decía que hacía falta otra revolución, se hablaba de otra revolución industrial, la economía estaba un tanto paralizada, con expectativas a largo plazo que no eran precisamente las mejores. Luego hay una izquierda también que está haciendo una transición para intentar volver a conseguir lo que antiguamente se pretendía con el comunismo más duro, pero que ahora se lava la cara e intenta conseguir sus objetivos, pero de otra manera. Lo estamos viendo en Latinoamérica, como países como Chile, Argentina, o sea, hay algo que se estaba produciendo antes de esta pandemia, y esta pandemia ha venido muy bien a todo el mundo, a todo este mundo, cada uno, pues como decía, para intentar llevar el ascua también a su sardina, arrimar el ascua a su sardina.
Al final, ¿quiénes lo estamos padeciendo y lo estamos sufriendo? Pues la población mundial, la pobre población, la clase media, que es la que vive con desasosiego y con cierta sorpresa esa falta de criterio, esa falta de rigurosidad y esta situación que poco a poco vamos viendo como económicamente nos va afectando de una manera muy negativa sin que las cosas se solucionen. Pues no nos queda tiempo para más, empezamos y esperemos que este año sea, a pesar de todo, mejor. Y nosotros vamos a intentar seguir diciendo la verdad, nuestra verdad, buscando la verdad, con el respeto a las personas, pero sin callarnos absolutamente nada. El próximo viernes no estaremos, porque tengo una semana de vacaciones, pero después estaremos de nuevo con todos ustedes, si Dios quiere, habitualmente. Que tengan una feliz semana, paz y bien.